Capítulo 842. Lecciones del pasado. Al abandonar la gran pagoda, Sani echó una mirada recelosa a los huesos de Sebi, Rax, el dragón de marfil, a quien Kai había matado en la pesadilla, y se dirigió lentamente hacia el lago. Su superficie era tranquila y clara, como siempre. La luz del sol se reflejaba en las aguas tranquilas, haciéndola parecer un charco de plata brillante. A pesar de la belleza del lago celestial, Sani no pudo evitar sentir un toque de inquietud al acercarse. El recuerdo de la furiosa batalla naval aún estaba fresco en su mente, por lo que ningún cuerpo de agua se sentía seguro. En la orilla, un intrincado banco tallado en piedra blanca se alzaba, invitando a las personas a descansar y disfrutar de la idílica vista. En ese momento, estaba ocupado por una figura familiar. Nepis se sentó con las piernas cruzadas, mirando fijamente el agua chispeante con una mirada distante. Cuando la sombra de Sani cayó sobre ella, se demoró por un momento y luego miró hacia arriba. Sani. Permaneció en silencio por un momento, luego se sentó en el banco y también estudió el hermoso lago. ¿Cómo te trata la vida? Ser adoptado por un gran clan tiene que ser una experiencia extraña. Nepis frunció el ceño. Está bien. Se siente un poco extraño que Morgan de Valor me llame hermana, supongo. Parece disfrutar de mi incomodidad. Teniendo en cuenta quién era el otro hermano de Morgan, probablemente le dio un significado diferente a la palabra hermana, uno que probablemente carecía por completo de afecto. Por un momento, Sani se divirtió sombríamente. Nunca pensé que llegaría a sentir lástima por la princesa de la guerra, pero teniendo a Mordred y Nefis como hermanos, maldita sea, su suerte debe ser incluso peor que la mía. Si eso es posible. Estrella Cambiante dejó escapar un fuerte suspiro y se volvió ligeramente hacia él. Debiste decírmelo, Sol. Él sonrió. ¿Qué? Acerca de la Antártida. Oh, eso era información clasificada. Pensé que casi te habría informado de todos modos. Ella tenía que saberlo, ¿verdad? Ella lo estudió por unos momentos, luego negó con la cabeza. Si lo hizo, se guardó ese conocimiento para sí misma. Casi, ha cambiado mucho desde la costa, olvidada. Guarda muchos secretos. Sol arqueó una ceja. Supongo que hay problemas en el paraíso. Tenía la impresión de que ella es completamente leal a ti. Como un cachorro perdido, ya sabes. Es sorprendente escucharlo. Estrella Cambiante no respondió de inmediato. Después de un rato, dijo. Casi tiene sus propios pensamientos y sus propios deseos. Ella también es poderosa, no menos que el resto de nosotros. Dejar de lado su agencia sería un error. Sol se rió. De todas las personas en el mundo, yo sería la última en subestimar a Cassie, ¿no crees? Nepis simplemente miró el lago. ¿Estás a salvo? Se demoró un poco y luego se encogió de hombros. ¿Alguien está a salvo? Estoy rodeado de miles de soldados, despiertos, maestros e incluso algunos santos. Además, soy yo. La Antártida no es peor que la Costa Olvidada o el Reino de la Esperanza. De hecho, si alguien está en peligro, eres tú. ¿Estás a salvo? Su rostro se ensombreció. Nepis apretó los dientes por un momento y luego dijo con inusual intensidad. No lo entiendes, ¿verdad? Esta no es la primera expedición de ese tipo. La humanidad ha intentado resistir el hechizo antes. El último intento, le quitó la vida a mi abuelo y a mi madre. También eran poderosos. Eran excepcionales y adelantados a su tiempo. ¿Qué te hace pensar que lo harás mejor que ellos? Sani sacudió la cabeza. Muchas cosas han cambiado en las últimas 2 décadas. En aquel entonces, la humanidad tenía muchos menos despiertos. Apenas había maestros por ahí. Ni siquiera había surgido un santo, al menos oficialmente. Nuestra tecnología de hechizos y estrategias eran mucho más primitivas. No teníamos experiencia en lidiar con algo así. Sí, América del Norte fue un desastre, pero aprendimos nuestra lección allí. Esta campaña será diferente, será mejor. Sobreviviré y me haré más fuerte como resultado. Nepis lo miró desafiante. ¿Quién lo dice? Él sonrió. Yo lo digo. Yo digo si muero o no. Todo depende de mí, ¿no? Sani suspiró y miró el radiante lago.
Las criaturas de pesadilla no me asustan. La cadena de pesadillas tampoco me asusta. Sin embargo, si hay algo que sí lo hace, son los grandes clanes y sus ambiciones. ¿Vendrán realmente a la Antártida a iniciar una guerra propia? Una expresión de preocupación apareció en la cara de Changing Star. Dudó antes de darle una respuesta. No lo sé. Tal vez. Es una oportunidad perfecta. Su propio rostro se volvió feo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen ahora? Esto es locura. Nuestra civilización ya está en su última etapa. Nepi se demoró un rato, luego suspiró. Tiene que haber una lógica en sus acciones, pero, ¿cuál es? No estoy seguro. Todo es muy extraño. Creo que nos estamos perdiendo algo. Una pieza clave de información que puede explicarlo todo. Los soberanos nunca hacen nada sin una razón. Sunny se burló. ¿Hay algo de lo que esté seguro? Ella lo miró y dijo en un tono serio. Hay una cosa. Changing Star permaneció en silencio por un momento, con llamas distantes bailando en sus fríos ojos grises. Cuando los grandes clanes vengan a la Antártida, será mejor que todos estemos preparados. Varios días después, Sunny ascendió a la cubierta superior del coloso barco de guerra y caminó hasta su proa. Los guardias apostados aquí y allá en la cubierta lo dejaron pasar libremente, tanto por las 3 estrellas en la insignia del hombro de su traje negro como por su estrecha relación con Naeve de la Casa Nocturna, su superior directo. Deteniéndose en la sombra de una inmensa torreta de cañón, Sunny soportó los gélidos vientos que lo azotaban con gotas de agua helada y miró hacia adelante. Frente a él se levantaban los imponentes cascos de otros leviatanes de metal del convoy naval que hendieron las olas mientras navegaban hacia un distante horizonte. Y allí, en el horizonte, una oscura línea apareció lentamente, poniendo fin a la vasta extensión de agua ondulante. Antártida. Tras varias semanas tumultuosas en el mar, la flota había llegado a su destino. Capítulo 843. Falcon Scar. Posado precariamente en una carretera montañosa rota, el Rhino se mantuvo inmóvil mientras los miembros de la cohorte ascendían cautelosamente. Bell, Dawn y Laster se escondían a 100 pasos por delante, justo debajo de la cresta de la alta colina, mientras que Sunny y Kem estaban actualmente en el techo del vehículo blindado. Los veo. Samara estaba estudiando tensamente la pantalla de su comunicador militar, que recibía la transmisión de video de un dron espía compacto que había enviado por delante. En ella había un pequeño valle. La imagen era granulada y ruidosa, a veces desapareciendo por completo debido a la interferencia de la puerta de la pesadilla exercida sobre ella. Inundando el valle, se podía ver un enjambre de criaturas de la pesadilla. Hay cientos de ellos. La mayoría son despertados, pero también hay varias abominaciones caídas. El guardián de la puerta ya ha surgido. Parece ser un diablo. Sunny asintió. Correcto. Hay 274 abominaciones, de ellas 242 son despertadas, mientras que 32 son caídas. El guardián es de hecho un diablo caído. Una de sus sombras se había colado mucho más cerca del enjambre de criaturas de pesadilla. Tampoco sufría ninguna interferencia. Sunny, en cambio, manteniendo una fachada de calma, se estremecía por dentro. La puerta le susurraba al oído, llamándolo a un nivel mucho más profundo que el pensamiento o la emoción. Había experimentado la llamada antes, pero ahora que era un maestro, se hacía mucho más fuerte y difícil de resistir. Sunny había experimentado este cambio casi instantáneamente después de que el primer ejército de evacuación desembarcara en la Antártida. Mientras que los otros 3 convoys fueron enviados a la Antártida Oriental, la región más grande y poblada del cuadrante sur, el que él había viajado estaba destinado a llevar tropas al centro antártico. El centro antártico era una masa de tierra larga, estrecha y montañosa que servía como centro administrativo e industrial del continente. Como tal,
albergaba muchos objetivos prioritarios que debían evacuarse a toda costa. Los primeros días después de la llegada del ejército fueron un puro caos. La gran ciudad en la que entraron, Falcon Scott, estaba en un estado de caos absoluto. Millones de personas acababan de enterarse de que toda su vida iba a ser desarraigada o incluso perdida. Aunque las fuerzas del gobierno local habían hecho todo lo posible por mantener el orden y preparar a los civiles para la evacuación, eso no supuso gran cosa al final. La situación solo había empeorado por todas las puertas que se estaban abriendo cerca y dentro de la ciudad. Como dijo uno de los despertados del cuadrante sur, antes se abría una puerta cada pocas semanas. Luego, era una cada semana. Luego, varias a la semana. Luego, una cada día. Cuando llegó el ejército de evacuación, la situación empeoró rápidamente. Con tantas puertas alrededor, todos los despertados, maestros y santos sentían su llamada, algunos más que otros. No fue fácil para Sunny adaptarse a esta nueva y sutilmente enloquecedora realidad. No le sorprendería que la exposición prolongada a la llamada volviera locos a mucha gente. Pero aún no habían llegado a ese punto, aunque el mundo pareciera haber perdido la cabeza. Después de pasar varios días en el caos de pánico que consumía Falcon Scott, una gran parte del cuerpo del ejército se quedó atrás para empezar a convertirlo en una fortaleza inexpugnable. La ciudad más septentrional del centro antártico iba a servir como su mayor centro de evacuación, por lo que tenía que ser convertida en una capital de asedio en toda regla en los próximos meses. Sin embargo, la mayoría de las fuerzas gubernamentales se marcharon y comenzaron su larga marcha hacia el sur. Su trabajo era llegar a otros centros de población, establecer corredores de evacuación seguros y comenzar a trasladar a los civiles a través de ellos hasta el puñado de capitales de asedio. La primera compañía irregular partió con el ejército de campaña y se dividió para asistir a sus diversas divisiones. Y ahora, solo un día después, la corte de Sunny iba a librar su primera batalla. La división, que escoltaban ya estaba enzarzada en una confrontación de baja intensidad contra una masa de criaturas de pesadilla que habían emergido de media docena de puertas en las altitudes más bajas. Para acabar con las abominaciones más rápido, necesitaban flanquearlas, pero el camino más adecuado bordeaba las laderas de las montañas y estaba bloqueado por la séptima puerta. Despegar soldados para luchar en un terreno tan accidentado era problemático, por lo que se envió a los irregulares en su lugar. De pie en el techo del Rhino, Sunny suspiró. Tenemos suerte. Tanto Samara como Kim se volvieron y lo miraron con expresiones inescrutables. Después de unos momentos de silencio sepulcral, este último dijo con voz tímida. Lo siento, señor, pero ¿cómo puede llamarse suerte enfrentarse a 300 criaturas de pesadilla y un demonio caído? Se encogió de hombros. Eso es lo que yo llamo una puerta de baja amenaza. ¿Tienes una idea de por qué? Samara frunció el ceño. ¿Por qué no hay ningún tirano? Sunny asintió con una sonrisa. De hecho, claro, hay muchas abominaciones, pero sin un tirano o un terror que las controle, son solo una manada. Las cosas habrían sido mucho peores si todas estas criaturas pudieran coordinar su ataque. Además, somos más inteligentes. Eso significa que podemos poner las probabilidades a nuestro favor. Se quedó ahí parada por un segundo. Creo que ya tenemos todo a nuestro favor. Tenemos la ventaja de la altura y el viento está soplando en nuestra dirección. Las criaturas de pesadilla aún no han detectado nuestro olor, lo que significa que el factor sorpresa está de nuestro lado. Sunny sacudió la cabeza. No te confíes, ellos ya saben que estamos aquí. Esas abominaciones tienen otras formas de detectar carne y almas humanas. De hecho, no se habrían quedado quietos cerca del portal a menos que estuviesen planeando algo. Se habrían dispersado y tratado de encontrar algo que destrozar y devorar. Kim se estremeció. Entonces, ¿qué están esperando? Él la miró con una expresión divertida. ¿No es obvio? Están esperando que caigamos en la trampa. Ese demonio caído es mucho más inteligente de lo que parece. La expresión de Sunny se endureció.
Por eso es que tiene que morir primero. Samara estudió la pantalla de su comunicador por unos segundos y suspiró. Probablemente pueda disparar desde esta distancia, pero no tenemos una línea de fuego directa. La cima de la colina que nos oculta también protege al enemigo de los ataques a distancia. La sonrisa de Sunny se convirtió en una mueca oscura. Eso es cierto. En cuanto a tu rifle, Un enjambre de chispas escarlatas apareció alrededor de su mano y, de repente, un arco negro surgió de ellas, irradiando una sensación de fuerza devastadora. Su cuerda era de un rojo brillante y en una de sus extremidades había una pequeña marca del mismo color, con la forma de un yunque atravesado por una espada recta. pero las flechas, a diferencia de las balas, no tienen que volar en línea recta. Capítulo 844. Acto de apertura. Sunny Examine, o el enjambre de abominaciones que inundaban el pequeño valle. Estas no parecían tan peligrosas como los cazadores primarios contra los que había luchado una vez frente a la escuela de Ren. Las criaturas tenían cuerpos bestiales con 4 extremidades huesudas que terminaban en garras afiladas y largas colas deslizantes. De sus espinas surgían crestas de púas afiladas y sus fauces estaban llenas de colmillos afilados. Lo más inquietante era que a todos, excepto a los caídos, parecía que les habían arrancado violentamente los ojos. Ahora, solo la oscuridad anidaba en los vacíos y abiertos agujeros de sus cuencas oculares. Sin embargo, las abominaciones no se movían como si estuvieran ciegas. Había una extraña precisión depredadora en sus movimientos reprimidos. Sin embargo, el diablo era diferente de las bestias sin ojos. Se les parecía exteriormente, pero poseía un cuerpo más humanoide. La criatura se erguía sobre sus patas traseras, mientras que sus extremidades delanteras parecían manos humanas. Sus ojos estaban cerrados e incluso parecían cosidos. Algo se movía constantemente detrás de los párpados, dándole escalofríos a Sunny. La poderosa abominación se elevaba por encima de sus iguales, alcanzando casi 3 metros de altura. 274 criaturas de pesadilla, era mucho. La mayoría de las cohortes de despertados ni siquiera hubieran considerado atacar a tantas abominaciones y, en su lugar, se habrían retirado silenciosamente. Necesito tener cuidado con esto. Sunny pensó durante unos largos momentos y luego habló. Samara, avanza y asume una posición más arriba en la pendiente, donde podrás disparar sobre la cresta del camino. Vanguardia, prepárense para avanzar y asegurar la cresta. Kimi, haz tu magia. Sus palabras llegaron a los luchadores cuerpo a cuerpo de la cohorte sin ningún problema. Por supuesto, podría haber utilizado las habituales soluciones tecnológicas para garantizar una buena comunicación, pero con lo inestable que era la tecnología cerca de las puertas de las pesadillas, siempre era bueno tener una copia de seguridad. Por esa razón, Laster estaba actualmente en posesión de una roca extremadamente ordinaria y sin pretensiones, que, sin embargo, de alguna manera era capaz de hablar con la voz de su capitán. Una de las sombras de Sunny también seguía a la vanguardia, por lo que no tuvo problemas para escuchar sus respuestas. Mientras la especialista a distancia de la cohorte se echaba el rifle pesado al hombro y saltaba del Rhino, la vanguardia de combate cuerpo a cuerpo avanzaba sigilosamente. Quinten servía como centro de la formación, con Bell y Dawn flanqueándolo. Laster se quedó atrás, para cubrir sus espaldas y evitar que los monstruos escaparan hacia el Rhino. Blandía con confianza una alabarda bellamente grabada, lo que le daba cierto alcance y permitía al joven apoyar a los 3 combatientes desde atrás, en caso de necesidad. Su versatilidad también le daba muchas opciones sobre cómo enfrentarse al enemigo. Durante las últimas semanas, Sunny había hecho todo lo posible para aumentar la efectividad de combate de la cohorte y mejorar las memorias de sus soldados. Las armas recibieron la mayor parte de su atención, pero también Oment, o sus armaduras trasplantando el encantamiento, tenaz, del Vengador paciente a sus tejidos. Con su ayuda, la supervivencia de la cohorte había alcanzado un nuevo nivel. El propio Vengador paciente había sido confiado a Quinten.
Sunny también transfirió la flor de sangre a Bell, con mucha reticencia, por supuesto. Con su fuerza actual, el aumento otorgado por el encanto macabro no podía beneficiarlo de manera sustancial. Sin embargo, era una historia diferente para el espadachín despertado, por lo que la decisión, lamentablemente, tenía demasiado sentido. Cada miembro de la cohorte estaba protegido adicionalmente por un encanto que les daba una ligera resistencia al frío, por lo que todos pudieron ignorar la nieve que caía lentamente y el viento helado que soplaba por las montañas. De pie cerca de Sunny en el techo del Rhino, Kem, que empuñaba un broquel redondo, un estoque afilado y llevaba una carabina automática chata colgada de la espalda, se concentró y desató su habilidad. Primero, tomó prestada la vista de Sunny. Esto le permitió también ver lo que veían sus sombras, aunque recibir tantas perspectivas diferentes le suponía una inmensa tensión mental. Luego, usó su habilidad durmiente para concentrarse en el diablo caído y encontrar sus debilidades. Finalmente, compartió su propia percepción con Sunny, permitiéndole también ver dónde atacar. Las sombras no veían colores, por lo que para él, el cuerpo de la imponente abominación se pintó en diferentes tonos de gris. Las áreas más claras eran las más resistentes, mientras que las más oscuras estaban menos protegidas. Curiosamente, una pequeña mancha en el centro de la frente del diablo era casi completamente negra. Ahí apuntó Sunny. Mientras envolvía dos sombras alrededor de su cuerpo y tensaba sus músculos, el arco negro se dobló, a pesar de poseer un encantamiento llamado inamovible. Por ello, el arco de guerra de Morgan requería la fuerza de un gigante para dibujar, pero también era capaz de enviar flechas muy lejos y les transmitía una fuerza devastadora. Afortunadamente, Sunny era increíblemente fuerte, incluso para un maestro. Una sombra fantasmal apareció en la cuerda del arco y luego se convirtió en una flecha negra con plumas oscuras y una punta de flecha estrecha que parecía haber sido elaborada a partir de una pieza larga y afilada de obsidiana. Las flechas de sombra eran rápidas, volaban sin producir ningún sonido y tenían una capacidad sobrenatural para encontrar grietas en la armadura del enemigo. Sunny cerró los ojos y movió el arco más arriba. Apuntar a una abominación que estaba a más de 1 kilómetro de distancia y que solo su sombra podía ver no era una tarea fácil, pero no se había entrenado con Kai para nada. Aguantó la respiración y luego corrigió su puntería en un par de milímetros cuando el viento sopló de repente. Por último, Sunny vertió su esencia en el arco, vaciando instantáneamente uno de sus 4 núcleos. El encantamiento de comerciante de la muerte era muy voraz en lo que a esencia se refiere. Pero valió la pena. Un momento después, Sunny relajó sus dedos, permitiendo que la cuerda se deslizara por sí sola. La flecha negra desapareció silenciosamente en el cielo, tan rápido que era difícil de ver. Se arqueó sobre la cresta del camino, se elevó y luego descendió. El demonio caído podría haber esquivado si hubiera sabido lo que venía, pero la flecha de las sombras fue tan rápida y silenciosa que la abominación nunca tuvo oportunidad. Un rayo negro brilló en el aire, perforando el centro de la frente del guardián de la puerta con asombrosa facilidad y saliendo por la parte posterior de su cabeza una fracción de segundo después. Los ojos del demonio se abrieron de repente, revelando. Sunny nunca supo lo que se había escondido detrás de los párpados de la criatura, porque un momento después de que su flecha de sombra desapareciera en el suelo, todo el cráneo de la criatura se deformó, de repente y explotó violentamente. Cada hueso de su parte superior del cuerpo fue destrozado por la fuerza residual del impacto. El cadáver deforme y sin cabeza fue arrojado hacia atrás con tanto impulso que mató a varias criaturas de la pesadilla que se cruzaron en su camino. Así como así, el demonio caído que custodiaba la puerta de la pesadilla desapareció. Todos los miembros de su cohorte se congelaron por un momento, asombrados por la espantosa visión. Las criaturas de la pesadilla también parecían haber sido aturdidas por la repentina y horrible muerte de su líder.
De pie sobre el rinoceronte, Sunny bajó su arco y sonrió con júbilo feroz. No es un mal comienzo. Un segundo después, el pequeño valle explotó en movimientos cuando cientos de abominaciones se abalanzaron en la dirección de donde había llegado la flecha negra. Capítulo 845. Especialistas a distancia. Has matado a un diablo caído, testigo profanado. Tu sombra se fortalece. Has recibido un recuerdo. Un enjambre de feroces criaturas de pesadilla fluía por la ladera del pequeño valle montañoso, corriendo hacia la cresta del camino, donde un puñado de guerreros despertados se preparaban para hacer frente. Las abominaciones sin ojos se movían con feroz determinación, cubriendo muchos metros con cada zancada mientras una saliva viscosa fluía de sus aterradoras fauces. A su derecha estaba la ladera de la montaña, mientras que a su izquierda había un cañón que se hacía más y más profundo a medida que subía el camino. De pie en la cima de la colina, Quinten, Bell, Dawn y Laster estudiaron la avalancha de monstruos que se acercaba con sombría aprensión. Bajando el mazo encantado de su hombro, el atacante de la vanguardia cuerpo a cuerpo miró a sus camaradas y habló en un tono reservado. ¿Qué te parece? Bell preparó su espada y sonrió. Esto va a ser divertido. Si sobrevivimos, ya no tendré que avergonzarme de haber dormido durante la última peripecia. Quinten sacudió silenciosamente la cabeza, mientras Laster, que estaba detrás de los tres, cerró los ojos por un momento. Bastardo loco. El espadachín simplemente se rió. En ese momento, oyeron un sutil gemido eléctrico, y luego un fuerte crujido de un estruendo sónico altamente comprimido. Un momento después, la cabeza de una abominación descomunal que se elevaba por encima del resto del enjambre explotó en pedazos sangrientos. El enorme cadáver cayó como una marioneta a la que le habían cortado las cuerdas, convirtiéndose instantáneamente en un montón de carne inerte que se sacudía. De pie en el techo del Rhino, Sunny tensó su arco y dejó volar una flecha. Sigue apuntando a sus frentes, Samara. Elimina tantos caídos como puedas antes de que el enemigo llegue a la marca de los 200 metros, luego cambia a munición explosiva y concéntrate en las primeras filas de las abominaciones despiertas. Debemos frenar su ímpetu. Escondida entre grandes rocas más arriba en la pendiente, la mortal francotiradora recargó su fusil de bobina mientras vertía un flujo constante de esencia en un proyectil de tungsteno perforador de armadura. Entendido. Un latido después, el rifle volvió a gemir y otra abominación cayó al suelo. Al mismo tiempo, una flecha negra atravesó la cabeza de una criatura especialmente aterradora. Esta vez, el efecto no fue tan drástico, pero el horror sin ojos fue eliminado, de todos modos. Disparando el arco de guerra inflexible una vez más, Sunny frunció el ceño brevemente. Muy lento. Apenas les quedaban 2 docenas de segundos antes de que el enjambre alcanzara la vanguardia cuerpo a cuerpo. Eso no era suficiente para matar a todas las abominaciones caídas restantes y también quedaban las 240 despertadas. Sunny y Samara tendrían que dar lo mejor de sí. De pie a su lado, Kem agarró nerviosamente la empuñadura de su carabina y revisó su cargador, que estaba cargado con balas que parecían brillar ligeramente en el tenue crepúsculo. Cada una había sido cargada por Samara antes de la batalla. Lamentablemente, el suministro de estas poderosas municiones era limitado. Las balas perdían su carga lentamente con el paso del tiempo, por lo que la cohorte no podía acapararlas. Flechas negras llovían del cielo, cegando una vida tras otra. Cabeza tras cabeza explotaba, convirtiendo el asfalto agrietado de la carretera de montaña en un charco de sangre. Una temible criatura de la pesadilla caía casi cada segundo mientras el número de abominaciones caídas disminuía lentamente. En algún momento, Samara dirigió su puntería hacia la masa de bestias rabiosas, sin ojos. Sus ojos brillaban con luz etérea cuando un tipo diferente de bala escapó del grueso cañón del fusil Gauss con un estruendoso rugido.
En el momento siguiente, una poderosa explosión atravesó la primera fila del enjambre que se acercaba. Una docena de abominaciones fueron desgarradas instantáneamente. Trozos de carne destrozada volaron por el aire en una nube de bruma sangrienta. Afilados fragmentos de huesos rotos golpearon a las criaturas circundantes como metralla, hiriéndolas y mutilándolas. Casi instantáneamente después de que los cadáveres desfigurados cayeran al suelo, el sonido de otra explosión atronadora rodó sobre las montañas, y luego otra. 2 sangrientas grietas más aparecieron en la masa de las abominaciones frenéticas. Ahora que Samara no tenía que apuntar, su índice de disparo aumentó. Sin embargo, también lo hizo su consumo de esencia del alma. Ya es suficiente. Conserva tu esencia y vuelve a objetivos prioritarios. Sunny derribó a otra criatura caída y volvió a tensar el arco negro. Sin embargo, esta vez, apareció una flecha diferente en su cuerda. En lugar de madera y metal, parecía estar hecha de relámpagos puros. Solo un par de segundos antes de que las primeras criaturas de pesadilla llegaran a la cima de la colina, un furioso rayo cayó desde arriba. Aumentado por el encantamiento del repartidor de muerte y 2 de las sombras de Sunny, el golpe de trueno convirtió instantáneamente a la abominación que golpeó en una nube de ceniza que se disipó rápidamente. Luego, poderosas corrientes de electricidad se arquearon hacia las bestias más cercanas, extendiéndose a través del enjambre en una reacción en cadena destructiva. Debido a que los monstruos estaban tan cerca uno del otro, el rayo se extendió por todas partes. Se debilitaba con cada salto, pero aún así, el daño que infligía era devastador. Sunny no pudo contar cuántas abominaciones había matado, pero debían ser varias docenas, al menos. Incluso más fueron quemados y heridos en diversos grados. Pero todavía no había terminado. Un momento después de que el rayo encadenara a través del enjambre, las sombras proyectadas por las grandes rocas de repente surgieron hacia adelante y se dispararon hacia el aire, convirtiéndose en largas y viciosas púas. Las criaturas de pesadilla que habían intentado abandonar el camino y trepar más alto fueron perforadas o bloqueadas por ellas, convirtiendo la ladera de la montaña en un macabro bosque de cuerpos empalados. Con las púas mortales bloqueando la pendiente y el profundo cañón al otro lado, el enjambre no tuvo más remedio que atacar por la estrecha línea del camino. Encausadas de esa manera y con su ímpetu roto, las abominaciones que habían saltado sobre los cadáveres de sus parientes muertos no lograron abrumar a la vanguardia cuerpo a cuerpo de la cohorte de un solo golpe. Cuando Cunetín dio un paso adelante y recibió el primer ataque en su escudo, comenzó la verdadera batalla. Capítulo 846. Vanguardia cuerpo a cuerpo. A principios de abril, la Antártida estaba envuelta en un crepúsculo eterno. El sol parecía haberse congelado en su lugar al hundirse tras el horizonte, pintando una línea persistente de vibrante escarlata en el frío cielo púrpura. Atrapado entre la noche y el día, el cuadrante sur se deslizaba lentamente hacia el abrazo de la oscuridad pura que duraría muchos meses. El comportamiento de la luna también fue extraño y errático. Permaneció en el cielo durante varias semanas, luego desapareció sin dejar rastro durante largos periodos de tiempo. El tapiz radiante de la aurora australis a veces parecía hacerle compañía. Sunny había oído que las luces del sur eran increíblemente hermosas, pero aún no las había presenciado él mismo. En cualquier caso, no le importaban los milagros celestiales en este momento. Todo lo que le importaba era si sus soldados podrían ver claramente al enemigo. Aunque la larga noche aún no había descendido, ya era bastante difícil discernir detalles importantes en el tenue crepúsculo. Por esa razón, Kim estaba actualmente canalizando su visión al resto de la cohorte. La diferencia que hizo se pudo ver fácilmente. Sin que les afectara la ausencia de luz brillante y sin la necesidad de acudir a recuerdos luminiscentes, la vanguardia de combate se movía con tanta seguridad como lo habrían hecho en pleno día. Quinten dio un paso adelante y se apoyó en su escudo,
enfrentándose a la abominación atacante sin ceder terreno. Su espada brilló hacia adelante, infligiendo una profunda herida a la bestia. Los bordes del corte ya comenzaban a pudrirse, y el daño era aún peor en el interior, ya que la hoja había penetrado profundamente. El sanador de combate arrojó a un lado el convulsionado cuerpo de la criatura de pesadilla y atacó a otra sin dudarlo. A su derecha, Dawn bajó su pesado mazo, convirtiendo la cabeza de una abominación gruñona en pulpa sangrienta. A su izquierda, la espada de Bel brilló en el aire, decapitando a otra. El camino era lo suficientemente estrecho como para evitar que el enjambre los rodeara, y la pendiente de la montaña se había convertido en un campo de exterminio debido a las sedientas de sangre púas de sombra. El enemigo no podía flanquear la vanguardia, por lo que todo lo que las abominaciones podían hacer era cargar hacia adelante y hacia arriba, media docena a la vez. A medida que aumentaba la presión de la masa de criaturas de pesadilla, los tres luchadores se convirtieron en un bastión inexpugnable. Quinten atrajo la mayor atención y resistió ataque tras ataque, lo que otorgó a Bel y Dawn un poco de libertad. Lo utilizaron bien, visitando una descarada masacre sobre la marea de bestias sin ojos. El espadachín bailó entre ellos, atravesando a sus enemigos y cortando sus cuerpos en pedazos como si estuvieran hechos de papel. Dawn luchó de una manera más reservada, pero sus devastadores e inevitables ataques eran aún más temibles. Laster empujaba su alabarda hacia adelante de vez en cuando, rematando a los enemigos heridos o impidiéndoles romper los muros de acero creados por Quinten, Bel y Dawn. Pronto, arroyos de sangre fétida corrían por la superficie del camino de la montaña. Sin embargo, no todo iba bien para la cohorte. A pesar de la voluntad inquebrantable, la ferocidad y la habilidad mortal de la vanguardia de combate, había demasiadas criaturas de pesadilla para que pudieran luchar. Cada una de las abominaciones era poderosa y mortal también. Algunos golpes contundentes ya habían impactado en la armadura de Quinten, enviando una red de finas grietas a lo largo de la bruñida coraza. El sanador logró restaurar su integridad, con facilidad, pero ¿cuánto tiempo podría mantener esta danza letal? Bel y Dawn estaban en mejor situación que él, pero no por mucho. De momento, uno lograba evitar ser desgarrado gracias a su escurridizo aspecto, mientras que el otro utilizaba su fuerza y su mente calculadora para eludir el peligro. Peor aún, también había que pensar en las abominaciones caídas. Justo entonces, el primero de los monstruos torpes finalmente alcanzó la cresta de la colina, arrojando despiadadamente a varias de las criaturas menores al cañón para despejar su camino. El caído se lanzó hacia adelante, abriendo sus fauces para morder el escudo de Quinten y quizás arrancarle el brazo completo al sanador. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, una flecha negra se deslizó silenciosamente en su garganta. La abominación se retorció y cayó, deslizándose hacia adelante sobre el asfalto mientras un río de sangre salía de su boca. Sunny ya estaba tensando su arco de nuevo. Más arriba en la pendiente, Samara estaba enviando tranquilamente bala tras bala al enjambre atacante. Kim estaba parado, concentrado en proporcionar a los 6 miembros de la cohorte una vista despejada del campo de batalla, así como en hacerles saber dónde golpear para causar el mayor daño posible. Demonios, en realidad podríamos lograrlo. Sunny tenía varias cartas de triunfo guardadas en caso de que las cosas salieran mal, pero era reacio a usarlas a menos que fuera necesario. Este enfrentamiento era un paso importante para la cohorte, hasta ahora solo habían entrenado juntos. Ser bautizados por sangre en una batalla real no solo mostraría cuán capaces eran sus soldados, sino que también los uniría verdaderamente. Lamentablemente, justo cuando pensó eso, la situación cambió repentina y terriblemente. Cuando todo el enjambre de abominaciones sin ojos se acercó a la cresta de la colina, las criaturas se congelaron por una fracción de segundo. Y entonces, las largas púas dentadas que crecían de sus espinas de repente se volvieron borrosas,
produciendo una vibración extraña que cubrió el área circundante como una cúpula. Sunny escuchó un timbre agudo que se le clavó en los oídos como una aguja caliente y luego, todo el mundo giró repentinamente. Maldiciones. Se tambaleó, casi cayéndose del techo del reino. De repente, Sunny no pudo distinguir dónde estaba arriba y dónde abajo, dónde estaba izquierda y dónde derecha. Todo a su alrededor se volvió borroso, desorientador e imposible de distinguir. A través de las sombras, sintió que Quentin perdía el paso y era arrojado hacia atrás por una abominación que cargaba. Dawn blandió su mazo para cubrir al sanador que caía, pero falló y fue desequilibrado por la inercia de su poderoso golpe. Bell se desvaneció y se tambaleó, casi cayendo al suelo. ¿Ataque sónico? Sunny apretó los dientes y se lanzó a través de las sombras, desapareciendo de la vista para emerger entre los luchadores de la vanguardia de la refriega un momento después. Una flauta tallada en hueso esmeralda apareció en sus manos. Pateando a una bestia cercana con suficiente fuerza como para romperle las costillas y enviar a la repugnante criatura volando, Sunny llevó la flauta a sus labios y sopló suavemente en ella. Un momento después, un cono de silencio absoluto envolvió la cresta de la colina. Instantáneamente, el mundo dejó de girar y pudo ver claramente de nuevo. Mientras Quentin, Dawn y Bell se levantaban y preparaban sus armas con un visible alivio, Sunny sonrió oscuramente y miró a los monstruos que se acercaban. La Veste Cruel ya se estaba tejiendo en existencia, rodeada de niebla arremolinada. Dando un paso adelante, Sunny agarró el asta de la sombría lanza y sonrió. Denegado. Capítulo 847. Masacre. El enjambre había perdido a su líder, el impulso de su carga había sido aplastado, el arma secreta de las abominaciones sin ojos se había vuelto inútil y, lo más importante de todo, decenas de ellos ya habían perdido la vida. Pero las criaturas de la pesadilla aún presentaban un peligro mortal para la corte. Todavía había suficientes de ellos para enterrar a Sunny y sus soldados bajo una montaña de carne, garras y colmillos. También quedaban más de una docena de abominaciones caídas, corriendo hacia adelante para devorar a los 7 humanos. Una fea sonrisa apareció en el rostro de Sunny. Vengan a buscarnos, entonces. Mientras la hoja del Cruel Salt brillaba con luz incandescente, rebanó el cuerpo de una bestia que se abalanzó y dio una orden rápida. Vanguard, síganme. Colocó el asta de la sombría lanza en el camino de una mandíbula gruñona, cambió su peso para tirar al enemigo al suelo y golpeó a otra abominación con la culata de su arma. Kim, muévete hacia la cima de la colina. Samara, acércate y sigue presionando a los caídos. Mientras giraba y lanzaba un corte diagonal, decapitando a un monstruo desorientado, un nuevo recuerdo ya comenzaba a tejerse en existencia. Una delgada cadena de hierro pronto se envolvió alrededor de su cuello. De ella colgaba una pequeña estatuilla en forma de una hermosa joven que sostenía una lanza en una mano y un corazón humano en la otra. La sangre brotaba de una herida abierta en su pecho desnudo. El deseo moribundo pareció cobrar vida cuando su esencia fluyó hacia él. Descripción del encantamiento, deseo de muerte. Quienes presencien al portador de este recuerdo se ven obligados, amigos a inspirarse, enemigos a buscar al portador. El poder del recuerdo crece cuanto más enemigos les da el don de la muerte, y se puede consumir para curar las heridas del portador. Carga de la muerte, 0/1000. Ahora que Sunny estaba al frente de la formación de batalla de la cohorte, tanto sus soldados como las criaturas de la pesadilla podían verlo claramente. Bueno, no estaba seguro de si las abominaciones sin ojos podían ver algo, pero definitivamente lo percibían de alguna manera misteriosa. El efecto del amuleto trascendente pudo sentirse instantáneamente. Detrás de él, los 4 luchadores de la vanguardia cuerpo a cuerpo se revigorizaron repentinamente. Sus movimientos se volvieron más rápidos, agudos y enfocados. Los enemigos, por otro lado, se volvieron aún más frenéticos. Se abalanzaron sobre Sunny, como bestias rabiosas,
consumidas por el odio ciego, el hambre y la locura. Con toda esta furia concentrada principalmente en él y solo en él, Quinten, Bell, Dorn y Laster ganaron algo de espacio para respirar. Lo cual era algo bueno, pero... Vaya mierda. Esta era la primera vez que Sunny usaba esta memoria en particular, y ya empezaba a arrepentirse un poco. La presión del arrebato loco que las criaturas de la pesadilla afectadas desataron sobre él no fue una broma. Apretando los dientes, giró y bailó, masacrando una abominación tras otra. Guiada por él, la vanguardia avanzó lentamente hacia el enjambre, dando unos tímidos pasos hacia adelante. Sunny sirvió como la punta de su formación, convirtiéndose en un huracán sangriento de plata radiante y acero sombrío. A pesar de su fuerza y velocidad superiores, otro luchador habría sido rápidamente dominado por la masa y la ferocidad de las innumerables criaturas de la pesadilla, luego llevado al suelo y aplastado o desgarrado. Por suerte, Sunny era demasiado escurridizo y esquivo para ser rodeado y apilado. Mientras tres sombras se envolvían alrededor de su cuerpo, su agilidad y rapidez alcanzaron alturas sobrehumanas. Más importante aún, cuando incluso eso no era suficiente, fácilmente atravesó las sombras para evitar ser invadido por el ataque de bestias frenéticas. Potenciada por su increíble afinidad divina, la cadena eterna resistió sin esfuerzo los golpes perdidos que lograban superar sus defensas de vez en cuando. La mira cruel cantó, cosechando vida tras vida como la guadaña del segador. Detrás de él, la vanguardia cuerpo a cuerpo luchó con una resolución asesina y una cohesión que mejoró rápidamente. No solo pudieron brindar a Sunny el apoyo que tanto necesitaba y evitar que los enemigos lo atacaran por la espalda, sino que cada uno también mató una abominación tras otra. La espada de Bell cortó cuerpos como si no encontrara resistencia, el mazo de Dawn los aplastó como una bola de demolición devastadora. Los ataques de Quinten no fueron tan espectaculares, pero cada abominación herida por él pronto tropezó, convulsionó o simplemente cayó y murió. Incluso Laster estaba haciendo su parte, ya sea empujando su alabarda hacia adelante como una lanza o usando su gancho para desequilibrar a las bestias sin ojos y hacer que fuera más fácil para los demás matarlas. Samara había abandonado su nido de francotiradores y se había acercado a la cima de la colina para sumergirse en la cúpula de silencio creada por Sunny. Su nueva posición no era tan ventajosa, pero aún logró prestar la mayoría de sus disparos. Aunque no todos pudieron acertar en el punto débil de la frente de las abominaciones caídas, incluso aquellos que no habían asestado a las poderosas criaturas heridas graves. Algunas bestias sin ojos habían logrado deslizarse a través de la línea defensiva de la vanguardia cuerpo a cuerpo, cuando el enjambre desató por primera vez su ataque sónico. Ya se precipitaban en su dirección sin nada que los frenara. Mientras lo hacían, una lluvia de balas golpeó repentinamente a las abominaciones desde un lado, desgarrando sus cuerpos. Kim, que corría por el camino, apuntó su carabina sin disminuir la velocidad y desató una lluvia de proyectiles cargados sobre las criaturas de la pesadilla que se precipitaban hacia Samara. Al llegar a la última, soltó el arma y dejó que colgara libremente de su honda. La joven esquivó la estocada de la monstruosidad rabiosa, luego lanzó un poderoso gancho con su broquel. Cuando su filo se conectó con la mandíbula de la bestia y le levantó la cabeza sin ojos, un delgado estoque avanzó rápidamente, perforando el cuello de la abominación. Un momento después, la bestia estaba muerta. No mucho después de eso, Kim llegó a la cima, cayó sobre una rodilla y volvió a tomar su carabina. Ahora que la vanguardia cuerpo a cuerpo avanzó ligeramente por el camino, tenía una clara línea de fuego hacia el enjambre. Disparándola en ráfagas cortas, la joven se unió al caos. Sofocado bajo la constante avalancha de monstruos frenéticos, Sunny sonrió. Dorn, no intentes matar a cada abominación, simplemente tíralas por el precipicio cuando puedas. Es poco probable que la caída las mate, pero podemos acabar fácilmente con las rezagadas más tarde. Luster, levántate y ayuda a Samara a recuperar algo de esencia.
Los demás, continúen haciendo lo que están haciendo. Mátenlas a todas. Los miembros de la cohorte obedecieron, haciendo eco de su última orden con sus propios gritos de guerra. Mátenlas. Mátenlas a todas. Mátenlas. Y así lo hicieron. Capítulo 848. Amenaza persistente. Al final, la cohorte erradicó el enjambre de criaturas sin ojos de Nightmare. No fue fácil, y hubo momentos en que cada uno de ellos rozó la muerte. Pero finalmente, los 7 humanos observaron el vasto campo de exterminio con expresiones cansadas, agotados, pero vivos. Cientos de cuerpos cortados, aplastados y destrozados cubrían el asfalto roto de la carretera de montaña. La sangre fluía por la colina, formando charcos carmesí en su base. Los cadáveres de las abominaciones caídas se elevaban sobre los cadáveres de sus congéneres menores como montículos de carne podrida. Al observar el espantoso espectáculo, Sunny se sintió muy feliz de que el ejército les proporcionara comida real. En ese momento, era muy reacio a volver a la dieta familiar de comer solo carne de monstruo. Con un suspiro, se dio la vuelta y miró a su irregular banda de soldados. A pesar de que su batalla había terminado, el tiempo seguía siendo esencial. Luster, ve a informar al comando del ejército que la carretera está segura, luego lleva el Rhino a la cima y estaciónalo en la ladera. El resto de ustedes, descansen mientras puedan. Oh, y también, buen trabajo. Los miembros de la cohorte se miraron entre sí, con sonrisas animadas en sus caras cansadas. Lo hicimos bastante bien, ¿no? Con eso, se alejaron de la masa de cuerpos mutilados y se desplomaron en el suelo, el vapor que salía de sus armaduras cubiertas de sangre hacia el aire frío. Pronto, llegó el Rhino, sus faros pintando un cuadro mucho más morboso del reciente campo de batalla. Los soldados descansaron y recuperaron su esencia. Como nadie resultó gravemente herido, Quinten no tenía prisa por atender a los heridos. Nadie hizo guardia, tampoco, ya que las sombras de Sunny podían cumplir ese papel mejor que cualquier humano. Todo parecía tranquilo y seguro, sin embargo, no se dejó engañar. En el valle, la fea grieta en el tejido de la realidad aún latía con una espeluznante oscuridad, llamando silenciosamente a Sunny. La puerta seguía abierta. Aunque habían derrotado la oleada inicial de criaturas de pesadilla que habían surgido de ella, podían llegar más en cualquier momento. La primera ola generalmente era la más peligrosa, pero no siempre. Por lo general, consistía en las abominaciones que habían estado cerca de la semilla de pesadilla cuando floreció, pero mientras la puerta permaneciera abierta, más monstruos podrían vagar a través de ella hacia el mundo real. De hecho, Sunny sospechaba que las criaturas de pesadilla experimentaban un llamado que era muy similar al que sentían los despertados. Los atrajo desde los confines del reino de los sueños hacia la semilla en floración. Aquellos que habían estado cerca de ella llegaron primero, pero muchos más podrían venir eventualmente. Por eso, si una puerta no podía cerrarse, tenía que ser contenida y monitoreada constantemente por las fuerzas del gobierno, al menos cerca o dentro de los centros poblados. Con el tiempo, el número de dichas zonas de contención creció, agotando la capacidad del gobierno para asegurarlas. Entonces, la corte no estaba completamente a salvo. Se quedó mirando la espeluznante grieta durante un rato, sintiendo que el llamado le carcomía lentamente la cordura. Luego, Sunny negó con la cabeza, caminó hacia el Rhino y se sentó a su sombra. También estaba cansado. Era hora de ordenar los resultados de la batalla. Invocando las runas, las estudió pensativo. Nombre, Sunless. Nombre verdadero, perdido de la luz. Rango, ascendido. Clase, diablo. Núcleos de sombras, 4/7. Fragmentos de sombra, 1246/4000. Maldiciones. A pesar del alcance y la ferocidad de la reciente batalla, tan solo había recibido unos 30 fragmentos de sombra de ella, 4 por matar al guardián de la puerta y el resto por acabar con las abominaciones caídas.
Desde que Sunny ascendió, no ganó nada al matar a criaturas de pesadilla de los rangos inactivos y despiertos. Convertirse en un tirano no iba a ser fácil. Como sea. Siguió leyendo las runas con una expresión amarga. Recuerdos, campana de plata, mortaja del titiritero, fragmento de medianoche, roca extraordinaria, espina merodeadora, primavera interminable, ala oscura, fragmento de luz de luna, manto del submundo, máscara del tejedor, juramento roto, hoja de oto, ño, vista cruel, cofre codicioso, cadena inmortal, carga celestial, recuerdo de fuego, recuerdo de hielo, golpe de trueno, arco de guerra de Morgan, linterna de las sombras, cantante de huesos, silla de las sombras, silla sobrevalorada, deseo moribundo, mal de ojo. Sunny había aprendido a tejer nombres en los recuerdos que creaba después de regresar de la pesadilla. Silla de las sombras era la exquisita silla de madera que había tomado prestada de Noctis. Lamentablemente, ningún otro objeto que Sunny había tratado de llevar de regreso al mundo real había sobrevivido. Todo simplemente dejó de existir una vez que regresó, para su amarga decepción. Sin embargo, el recuerdo artificial se mantuvo. La silla sobrevalorada era la silla estúpidamente cara que había encargado para pesadilla. El mal de ojo era el nuevo recuerdo que acababa de recibir por matar al diablo llamado testigo profanado. También había algunos recuerdos despiertos que había obtenido, pero parecían solo lo suficientemente buenos como para alimentar a sus sombras. Trataré con ellos más tarde. Dirigió su atención de nuevo a las runas. Ecos, sombras, santo de mármol, pesadilla, serp y ente del alma. Atributos, predestinado, llama de la divinidad, maestro de las sombras, tejido de sangre, tejido de hueso. Aspecto, esclavo de las sombras. Rango de aspecto, divino. Habilidades del aspecto, control de las sombras, paso de las sombras, manifestación de las sombras. Legado del aspecto, danza de las sombras. Defecto, conciencia limpia, ancla de los sueños, torre de la esperanza. El nombre de la serpiente del alma era tenue y sin vida. Sunny no pudo despedir o convocar de nuevo a la sombra después de regalársela a Ren, al menos no desde lejos. Sin embargo, todavía sentía una sutil conexión con ella. Sabía que la serpiente estaba viva y bien. Eso es algo, al menos. Ambas están bien. Con un suspiro, Sunny se concentró en su nuevo recuerdo, el mal de ojo. Después de leer la descripción, supo que era capaz de mejorar la visión, haciendo que una persona sea capaz de discernir más detalles y ver cosas claramente desde una mayor distancia. El efecto tenía que ser bastante poderoso ya que provenía de un demonio caído, pero él tenía que decidir qué hacer con él. Sunny podía usarlo él mismo, dárselo a una de sus sombras o a uno de sus soldados. Samara y Kim eran las mejores candidatas. El tirador despierto podría eliminar a los objetivos desde más lejos, lo cual era un beneficio obvio. La tímida vidente, sin embargo. Sunny tenía mucha curiosidad por saber cómo el aumento del mal de ojo afectaría su capacidad de ver las vulnerabilidades de sus enemigos. Después de pensarlo un poco, volteó la cabeza y dijo: Oye, Kimi, ven, acá un momento.